Una mujer de 20 años sexualmente activa y promiscua que acude por presentar dolor a nivel de fosilaca derecha de 3 días de evolución. La primera pregunta que uno se hace cuando llega un paciente de fosilaca derecha, una mujer, ¿qué estructuras están comprometidas ahí? ¿Cuáles son? Rápido, inmediatamente. Apéndice, ¿qué más puede ser? Ovario, trompa, ¿verdad? Ya, con eso yo tengo una idea. Ciego, también puede ser ciego. ¿Ok? Pero tiene un antecedente, mujer sexualmente activa y promiscua, ¿verdad? Empiezan a la exploración física se presenta leucorrea amarillenta fétida. Leucorrea significa que es un desecho que está sacando la mujer por su vagina. Entonces significa ya, trae un desecho, trae una leucorrea, desecho vaginal, amarillento, fétido, dolor. Ya tengo que ir pensando que eso es una infección probablemente de etiología venérea, ¿sí? Ya empieza uno a pensar, así como duele el tacto, entonces yo le doy un tacto y le duele mucho el cuello, ¿sí? Se realiza un ultrasonido de líquido libre en el espacio rectovaginal consistente con pus, o sea, hay una infección que probablemente vino de la vagina, se fue por la trompa y se salió, ¿verdad? Infectó la vagina y la trompa. Por los datos antes mencionados y las estructuras probablemente involucradas con la infección, ¿qué está involucrado aquí? Infectado, la trompa y el ovario, ¿verdad? Eso se llama enfermedad pélvica inflamatoria, así se llama en la mujer, enfermedad pélvica inflamatoria, y la causa más frecuente son enfermedades de transmisión sexual presente de la gonorrea. Aunque hay otras infecciones, pero eso es lo que uno tiene que pensar. ¿Hacia qué ganglio se diseminará la infección de este paciente? Primeramente, si está involucrado la trompa del ovario, pues va buscando al donde va el ovario, ¿verdad? ¿Ok? Entonces va hacia los lumbares, ¿ok? Hombre de 65 años con cáncer de próstata de alto riesgo, es un paciente que se puede metastatizar rápidamente, de alto riesgo, se sospecha metástasis a distancia. La vía que utilizará primeramente la célula para diseminarse, ¿cuál será? ¿Por qué vía se disemina? Primeramente, el cáncer de próstata se disemina principalmente por vía venosa, ¿ok? Por vía venosa. ¿Se acuerdan que hablamos la vez pasada que la próstata está relacionada con la vértebra por un plexo venoso? Hacia allá se va, ¿sí? Y ahí es donde debemos encontrar primeramente la metástasis. Se puede disminuir vía linfática también, pero la vía que llega a más distancia rápidamente puede ser la vía venosa. Un hombre de 56 años se acuerda porque dice que tiene una infección en el glande. A la exploración física se evidencia una úlcera indurada no dolorosa a nivel de glande cerca del meato uretral. Ganglio donde se encontrará primeramente la emisión en relación al sitio primario. Glande, escroto. ¿No dijimos primeramente dónde? Ganglios inguinales superficiales. Cualquier infección de lo que es pene o vulva en la mujer, labios mayores, labios menores, ¿sí? Escroto, piel, estoy hablando de solamente la bolsa escrotal. Entonces va a ir hacia dónde primeramente, hacia los ganglios inguinales superficiales, después a los ganglios inguinales profundos y así se va a ir sucesivamente. Ahorita vamos a volverlo a ver en las diapositivas. Acude una niña con antecedente mielomeningocele porque tiene infecciones de vías urinarias de repetición. Se realiza un cistograma de llenado miccional y se evidencia una vejiga de gran capacidad y no vacía adecuadamente. ¿A qué nivel estará la lesión de la niña que le ocasiona esos síntomas? Es decir, no puede contraerse. ¿Quién contrae a la vejiga? ¿Qué componente? ¿Simpático o parasimpático? Parasimpático. ¿Quién lo contrae? El parasimpático. Entonces, ¿dónde va a estar la lesión entonces? En el sacro, ¿verdad? Porque es componente parasimpático. S2, S3 y S4. Ahí es donde vamos a tener el problema de esta niña. Por lo tanto, es una vejiga que se llama una vejiga hipoactiva. Ahí está, S2, S3 y S4. Porque de ahí sale el componente parasimpático. Dijimos cráneo sacro, ¿verdad? Componente parasimpático. Ok, seguimos. Hombre de 65 años, diabético, hipertenso, que acude a la consulta de urología porque dice que ha presentado disfunción eréctil. Le deben de dar un medicamento para ayudar a mejorar la sintomatología. ¿A qué nivel actuarán dicho medicamento? ¿Dónde quiero que actúe ese medicamento? ¿Dónde? Vamos a ver. ¿Relajar la túnica albuginia? No.
Contraer la arteria puente interna, tampoco. Colapsar la vena profunda del pene, tampoco. ¿Qué? Relajar el músculo liso arterial, ¿verdad? Relajar, o sea, una vasodilatación arterial de tal forma que pueda entrar. Y eso se llama las 5-fosfodiesterasa, o sea, los inhibidores de las 5-fosfodiesterasa. Les mandé a estudiar cuál es el mecanismo, no lo vamos a estudiar ahora, nomás para el que tuviera un poco de inquietud, ¿verdad? Inquietud. Todo estamos hablando aquí de tal forma que podamos nosotros y tener más, no podemos decir todo en una hora, hora y media, pero sí les pongo la inquietud para que ustedes vayan y lo chequen. Espero. Ya 28 participantes, así que ya estamos casi completos. Está bueno. Ahora, jóvenes, vamos a revisar esto. Vamos a revisar varias cosas vamos a empezar con, ya hablamos la vez pasada de irrigación, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Quién irriga todo el periné, la mayor parte del periné? La arteria pudenda interna, ¿rama de quién? De la ilíaca interna, ¿ok? Dijimos que se salía por el agujero ciático mayor, regresaba dando la vuelta a la espina ciática por el agujero ciático menor y se acompaña en el nervio pudendo de su vena, y entonces va a irrigar todo lo que es el perineo. O sea, el perineo es por debajo del diafragma pélvico. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Si ustedes ven esto, ¿sí? Si ustedes ven este es el periné en la mujer, el periné. Tanto va a dar la rectal inferior, la pudenda interna, para irrigar lo que es el ano, la región anal, aquí está, ¿sí? Como va a dar ramas, ¿sí? Arterias perineales, arterias labiales posteriores, dorsal del clítoris, etcétera, etcétera, de tal forma que va a irrigar. Claro, esas arterias no son tan gruesas, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente en el hombre la pudenda interna va a ser muy gruesa porque va a dar las arterias profundas del pene, que va a ser el encargado de la erección. Por eso son importantes. Pero este es en el hombre. En cambio, acá abajo tenemos las arterias, otras arteria uterina, la arteria vaginal, acá tenemos la pudenda interna, ¿sí? Y entonces todas se anastomosan, si ustedes se dan cuenta. Y entonces la trompa, realmente no hay una trompa, no hay una arteria tubárica. ¿Quién irriga la trompa? Tanto la uterina, la parte medial, como la ovárica en la parte lateral. ¿Ok? Se anastomosan boca a boca. Vean la rica irrigación que hay. Y ahí le hemos dado acá un plexo que se va a formar con la arteria vaginal, que le damos el plexo, el sistema ácigos, ¿verdad? Que es un plexo que se va a formar, pero es arterial. Nosotros conocíamos un plexo venoso que era ácigos. ¿Ok? Ahora en el hombre, vean ustedes igualmente, en la región anal va a dar la arteria rectal, irrigación, ¿verdad? La irrigación del ano. Pero aquí va a dar también unas arterias que son estas, las arterias perineales, arterias escrotales posteriores, porque las anteriores no van a ser parte, van a ser parte de la pudenda externa. Solamente la parte anterior de lo que es tanto los labios mayores como el escroto va a ser parte de la pudenda externa. En cambio, todo lo demás va a ser la pudenda interna. Y aquí vemos las arterias profundas, ¿ok? Aquí están, vean ustedes, la arteria dorsal del pene y la arteria profunda del pene, que es la que va a irrigar a los cuerpos cavernosos, ¿ok? La arteria del bulbo, de la uretra, y todas son ramas ¿de quién? De la pudenda interna. Por eso si nosotros lesionamos la pudenda interna, entonces ¿qué vamos a tener? Isquemia. Podemos tener isquemia del pene y disfunción eréctil, ¿se dan cuenta? ¿Ok? Muy bien. Cuando yo fui a África, bien interesante, no sé por qué les daban palazos a las personas cuando se robaban los diamantes, porque había minas de diamantes, y los agarraban, los acostaban, y yo no entendía por qué les daban palazos a los jóvenes. Un montón de palazos, agarran una pala y les daban y les daban y les daban hasta que se cansaban. Y entonces me dijeron, ¿para qué? Porque como en ciertas culturas es muy importante la función eréctil, le lesionaban el nervio pudendo. ¿Se dan cuenta? Y le lesionaban también la arteria pudenda interna, entonces les hacían que tuvieran disfunción eréctil. Era un castigo por robarse los diamantes. Muy interesante. Muy interesante. Ahora, el drenaje venoso, ya lo hablamos. Aquí el drenaje venoso les puse hincapié solamente a esto, ¿verdad?
a lo que era nuestro drenaje venoso. ¿De quién? Del recto, porque el drenaje venoso también de la región de la región escrotal y todo eso va a llegar a la pudenda interna, digo a la ilíaca interna. Pero aquí específicamente en el recto dijimos que había dos plexos, el plexo venoso hemorroidal interno y el hemorroidal externo. Y el hemorroidal interno dijimos que iba a desembocar ¿dónde? ¿Se acuerdan? ¿En la vena qué? No, en la vena, ¿en dónde iba a ir? Fíjense bien. Hemorroidal interno va ¿a dónde? Hacia la mesentérica inferior. En cambio el hemorroidal externo va a ir hacia ¿dónde? La ilíaca interna. Entonces este plexo, esto, lo que estoy tratando de decirles es que ahí hay un circuito porto-cava. ¿Se dan cuenta? Un circuito donde estamos conectando el sistema mesentérico inferior. Recuerden, mesentérica inferior esplénica porta, ¿sí? Junto con la mesentérica superior, y aquí va la ilíaca. Entonces porto-cava, no se les olvide, un cortocircuito porto-cava. Entonces significa, también les volví a repetir, que cuando tenemos cirrosis hepática tenemos a tener ¿qué? Hemorroides, ¿verdad? Podemos tener sangrado, aunque no va a perder la vida el paciente. Donde vamos a tener sangrados espantosos va a ser en las varices esofágicas y el paciente puede perder la vida. Dijo que las que se salen son las internas, ¿no? Las internas son las que se prolapsan y sangran. Las externas duelen, ¿verdad? Se coagulan. Ok, y se trombosan, exactamente, se coagulan. Muy bien, ahora hablamos de la irrigación. ¿Cuál es la arteria más importante entonces en el hombre? En la pelvis, solo en la pelvis. Vesical inferior. Y en cambio en el periné, la pudenda interna. Ok, muy bien. Ahí está. Entonces ahora vamos a los ganglios. Aquí están los ganglios, ¿sí? Vean ustedes cómo el ovario, ¿sí? Aquí está el ovario y sigue a su, ¿sí? A sus vasos y van a los ganglios. Esto es lo que le llamamos ganglios lumbares. Por delante preaórticos, precavas, ¿verdad? Por detrás retrocavas, retroaórticos, porque también por detrás. Si están de lado se van a llamar paracavales o paraórticos, así es como les vamos a llamar, pero realmente son ganglios lumbares. Y estos ganglios lumbares van a ir ascendiendo también. ¿Y a dónde van a ir? ¿Hacia dónde? ¿Van a desembocar dónde? En la cisterna de Kilo, y después la cisterna de que va a formar ¿a quién? Al conducto torácico. Van subiendo todos los ganglios, pero llevan una secuencia ordenada. Vean ustedes aquí, lo que es el útero y lo que es la vejiga. ¿A dónde van a ir? Ganglios ilíacos internos. Ganglios ilíacos internos, ¿sí? Vean el periné. Acá está, primero ganglios inguinales que superficiales, después ganglios inguinales profundos y después ganglios ilíacos externos, y después se juntan los dos ganglios ilíacos comunes y por último los cavales. Esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero, y claro, el testículo no es el esfínter, aunque está en la bolsa escrotal, ¿hacia dónde van? ¿Hacia dónde va el testículo? Hacia los lumbares. Acabo de ver un paciente que le quitaron un tumor testicular y no le hicieron más otra cosa, y ahorita 6 meses después ya está metastatizado todo el lumbar, ¿sí? Es un problema, y me morí de coraje, ¿verdad? Y de tristeza por el paciente. Se va a morir el paciente. ¿Por qué? Porque cuando uno detecta un tumor testicular, uno tiene que buscar metástasis lumbares, ¿sí? Metástasis lumbares, y si no encuentra, uno tiene que dar quimioterapia para que se limpie eso, cuando hay factores de riesgos, ¿sí? El paciente 6 meses después no le hicieron nada, se perdió quién sabe qué, y llega conmigo ya caquético, pérdida de peso, hiporéxico y con un montón de metástasis en la región lumbar. O sea, ¿qué vamos a hacerle? Pues quimio, a ver si le da. Recuerden que dijimos que el tumor testicular es un tumor bastante quimiosensible. Se puede curar, pero tenemos que agarrarlo en etapas tempranas. 95% de los tumores testiculares se recupera el paciente. El otro 5% se muere, pero porque no lo agarramos en etapas tempranas. Ok. Ahí están los ganglios también, igual. Ganglios inguinales superficiales, ganglios inguinales profundos, después ganglios ilíacos externos, después ganglios ilíacos comunes, y se van. ¿Ok?
Esto es muy importante porque es muy ordenado. El cáncer de pene, el cáncer de vulva es muy infrecuente, es muy raro. No raro, no es raro, es infrecuente, es el menor. Pero tiene sus factores de riesgo. Una persona promiscua, BPH, que son los factores de tabaquismo, ¿sí? Hay un cáncer de pene y entonces va en orden, ¿sí? Si yo tengo un cáncer de vulva, un cáncer de pene y yo estoy obligado a hacerle que linfadenectomía superficial, quitar todos los ganglios. Y si aquí hay tumor, tengo que irme a los ganglios profundos. ¿Se dan cuenta? Porque no se va a brincar el tumor. Es muy ordenada la metástasis linfática. Y esto se van por linfáticos. ¿Ok? ¿Está bueno? Bueno. Ahora, aquí hay otra vez en el hombre. Igual, si ustedes se dan cuenta, tenemos lo que es el testículo, se va a lumbares, ¿verdad? Pero tenemos aquí el escroto, inguinales, pene, inguinales super, y se va de los dos lados, ¿ok? Por eso hay que operar de los dos lados, inguinales superficiales, profundos, ilíacos externos, ilíacos comunes, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la vejiga, pues aquí la tenemos. La vejiga se va hacia dónde? La vejiga próstata, a los ilíacos internos, ¿sí? Ok, la linfa y así sucesivamente. Pero no se olviden que la próstata puede comunicarse ¿con quién? Con el sacro, con la columna mediante el plexo de Baxter, ¿ok? Y así dar metástasis. Ahora, la inervación de la pelvis. Aquí habíamos hablado nosotros de un plexo lumbar, ¿sí? Y un plexo sacro. El plexo sacro realmente nomás agarramos al pudendo del plexo sacro, ¿ok? Porque todo el plexo sacro sale por el agujero ciático mayor con el músculo piriforme, ¿sí? Y el único que se regresa al periné, a la pelvis es el periné, pero es el nervio pudendo, pero el periné se va por el canal de Alcock, dijimos, en las paredes laterales, entonces llega y da sus ramas al periné. Entonces, toda la inervación de la piel del periné y los músculos voluntarios, es decir, el esfínter de la vagina, el esfínter externo de la uretra, el ano, ¿ok? Todo lo que es el esfínter externo del ano, los músculos que forman la pelvis del periné, el pubo cavernoso, ¿el qué? No, el pubo rectal, ¿ok? El pubococcigio y el ileococcigio, esos son también nervios por el nervio pudendo. Y los músculos del diafragma urogenital también, los tres que son bulbo esponjoso, ¿qué más? Isquio cavernoso y transverso superficial y el traverso profundo. Todos son nervios por el nervio pudendo. Y la piel también. La única parte de la piel que no es inervada por el nervio pudendo va a ser la parte anterior, esta área. ¿Sí? Esta área es inervada por ese nervio que se llama ilio hipogástrico. Hipogástrico. ¿Ok? Ilio hipogástrico. ¿Está bueno? Ok. Las dos ramas se comparten, el hipogástrico y el inguinal en esa área específica. ¿Ok? Muy bien. Ahora, las vísceras, ¿quién las va a inervar? ¿Cómo están? Ahí ven ustedes una enmarañada de cosas. En la pelvis no nos vamos a meter en complicaciones porque realmente no tiene mucho sentido. Vean ustedes nomás este nervio otra vez. Nervio pudendo. ¿Ahí lo ven? ¿Sí lo ven? Inervando todo lo que es el periné, la región anal, el escroto, y ahí va nervio para la sensibilidad, para la piel del glande, ¿ok? Es la que va a dar la sensibilidad a la piel del glande, que es es el que tiene más sensibilidad, todo lo que tenga sensibilidad. Ahora, estas fibras que están aquí, es una enmarañada, ¿ustedes se dan cuenta? Sí, está bien, pero no nos compliquemos, ¿sí? Son plexos, ¿sí? Que se va a llamar plexo hipogástrico, no nos compliquemos la vida. Hay nervios que se llaman nervios que vienen de la cadena simpática, aquí, ¿sí ven ustedes aquí esta cadena? Que va bajando, y son nervios hipogástricos que se llaman, nervios hipogástricos, tanto de un lado como del otro lado, izquierdos y derechos.
Y hay nervios esplácnicos. Aquí en la pelvis, los nervios esplácnicos, en el abdomen, los nervios esplácnicos eran simpáticos. En la pelvis no. En la pelvis, miren, están saliendo DS2, S3, S4. Son nervios esplácnicos, pero son nervios parasimpáticos. Y entonces van a unirse en las paredes laterales del recto y van a formar los plexos hipogástricos, que van a tener fibras tanto simpáticas como parasimpáticas, ¿verdad? Y entonces van a inervar a lo que es el recto, van a inervar la vejiga, van a inervar la próstata, van a inervar a las vesículas seminales y van a inervar también a ¿quién? A los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí viene la pregunta. Esa es una. Vean en Helio Pudendo cómo inerva todo el escroto, ¿sí? A todos los músculos, ahí está. Ven toda esa inervación. Y ahí es como está saliendo. Sale por el agujero ciático mayor, se da la vuelta y entra por el agujero ciático menor. ¿Ok? Vean ustedes, igual son puros plexos. Aquí están los plexos también en la mujer, el útero, las trompas, la vejiga. ¿Ok? Igual aquí está el nervio pudendo. Es por eso que antes, porque ya no se hace esto, antes se hacía para poder inervar el periné y que la mujer tuviera un parto con anestesia local, ¿qué se hacía? A mí no me tocó hacerlo, pero antes, ¿qué se hacía? Tocaban la espina isquiática o ciática, ¿ven? La tocaban y allí guiaban la aguja para ponerle un bloqueo pudendo. O sea, le ponían anestésico y entonces inervaban, anestesiaban el nervio pudendo y entonces todo lo que era el periné quedaba anestesiado. ¿Ok? ¿Está bueno? Porque es muy peligroso. Como se hace a ciegas, se ha visto que han desgarrado la pudenda interna y se hacen sangrados masivos. ¿Ok? Por eso es que ya no se hace. Lo que hacemos nosotros es nomás hacerlo local, la pura vulva, ahí lo más local, hacemos una episiotomía y ya, ¿verdad? Pero antes se hacía eso para que la mujer estuviera tranquila y no tuviera tanto dolor. Eso se hacía antes, pero sí han tenido sus complicaciones, ¿ok? Por eso está ahí. Y entonces, pues ahí tenemos. Ahora, la pregunta es, bueno, aquí está en esquema. Y vean ustedes algo muy interesante aquí. ¿Qué ven ustedes no de raro, sino de nuevo? Fíjense ustedes, el componente, aquí los voy a bajar, el componente simpático, ¿sí? El componente simpático y el componente parasimpático. ¿Sí lo ven? Ok. Pero vean ustedes que aquí hay una raya. ¿Sí la ven? Sí. Bueno. Esta es la reflexión del peritoneo. Hasta aquí llega el peritoneo. ¿Sí? ¿Ok? Y esta raya se llama la línea del dolor de la pelvis. O sea, por arriba de la pelvis, por arriba de esa línea, el que recibe la información del dolor es el sistema simpático. ¿Se dan cuenta? Toda la información, si le duelen las trompas, si en la mujer, ahorita vamos a ver en el hombre, las trompas, el ovario, el útero, la información que va a recibir la información sensitiva, por eso es que está aquí, vean esto. Esta información la va a llevar ¿a dónde? Al sistema, lo va a llevar al sistema simpático, las fibras simpáticas la va a subir, los nervios hipogástricos. En cambio, por debajo, lo va a recibir ¿quién? La información, el sistema parasimpático. ¿Ok? El sistema parasimpático. ¿Sí lo vieron esto? Así es la. Y en el hombre, pero mande. Dijo que la vejiga tiene simpático y parasimpático. Estoy hablando del dolor. Solamente Dolor. O sea, si a la mujer le duele la trompa, entonces ¿quién le está recibiendo esa información? El sistema simpático. En cambio, si le duele la vagina, el tercio superior más, el tercio superior, y aquí también entra en el tercio, por debajo la vejiga, ¿ok? La vejiga también, las fibras sensitivas son llevadas por el
parasimpático. O sea, S2, S4. En cambio, en el hombre, vean ustedes, en el hombre, ¿sí? Ok, por debajo, ¿sí? Lo va a llevar, cuando por arriba le va el simpático, y por debajo le va a llevar el parasimpático. Ok. Solo que el testículo sí lo va a llevar, ¿quién? En el testículo sí lleva el simpático, porque recuerden que el testículo viene desde arriba y se trae las fibras. ¿Ok? Esa es la diferencia. Ahora, aquí están. Sistema simpático, sistema parasimpático. Ahora, aquí lo importante no es simpático, ¿qué va a ser? ¿Verdad? Ya habíamos hablado, vamos a ir en un recuento de daños. El recto, ¿qué hace el recto? Almacena, pero que defecación, ¿verdad? Esfínter interno. Las fibras musculares externas y circulares internas y longitudinales externas y el esfínter interno, ¿quién lo va a hacer que se contraiga y se relaje? Sistema parasimpático. Sistema parasimpático. ¿Ok? El que va a cerrarlo es el sistema simpático. En cambio, en la vejiga, ¿quién hace la micción y la peristalsis de la vejiga? El sistema parasimpático, sus receptores muscarínicos. En cambio, el relajar la vejiga, sistema simpático. El contraer el cuello vesical, cerrar, que es simpático, alfa 1, muy bien. En la vejiga son beta 3, en el cuello vesical es alfa 1 y también la próstata, alfa 1. Entonces, para que no orinar, se relaja la vejiga, beta 3, adrenérgico, y se cierra alfa 1. ¿Se dan cuenta? Esa es la lógica, ¿no? ¿Ok? La erección, bueno, la mujer, ¿quién va a relajar el útero? ¿Quién relaja el útero? El beta 3, simpático, beta 2. Beta 2, muy adrenérgico. bien, simpático, beta 2. En cambio, el que va a contraerlo va a ser las prostaglandinas. Muy bien, prostaglandinas, muy bien. Bueno, la vagina del tercio superior, el tercio superior es el sistema que lo va a contraer y relajar el sistema parasimpático. Bueno, pero la vagina es prácticamente involuntaria porque tiene los músculos, el esfínter externo. Ahora, la erección también importante. El sistema parasimpático, ¿qué va a hacer? La erección. El sistema parasimpático va a ser la eyaculación y la detumescencia. ¿Por qué? Por la vasoconstricción. ¿Ok? Eso ya lo tenemos en la cabeza bien. Muy bien. Y ahora llegamos a algo muy importante. El sistema urogenital es el sistema que tiene más malformaciones, por alguna razón. Entonces intentamos saber qué son las características de un hombre y una mujer, porque son, o sea, primero es una gónada indiferenciada o genitales indiferenciados y después se tienen que diferenciar, depende si queda Y o si queda X, ¿verdad? Ok, entonces si es X, pues evidentemente se van a formar, se van a quedar, aquí vean ustedes lo que queda, los genitales externos. Lo que es escroto, ¿qué es en la mujer? Los labios mayores. Lo que es los labios menores, ¿qué es en la mujer? El rafe, ¿se dan cuenta? Se cierra completamente. ¿Sí lo ven? Los labios menores, labios mayores, el escroto. ¿Sí? Ahora, glande, pues evidentemente lo que es ahí tenemos el glande también. Cuerpos cavernosos muy rudimentarios. Y el cuerpo esponjoso en la mujer, ¿qué es? ¿Se acuerdan? Los cuerpos, los bulbos, ¿se acuerdan? Ahorita lo vamos a ver, los bulbos. Vean ustedes aquí, vamos a ver. ¿Qué es en la mujer la próstata? Las glándulas de Skin. La próstata, glándulas de de Skin. ¿Qué es en la mujer las glándulas de Cooper? La glándula de y ahí se lo pusieron hasta de colores, miren. De color. Los glándulas de Bartolina. Vean ustedes aquí. Próstata, glándulas de Skin. ¿Ok? Glándulas bulbouretrales, glándulas de Bartolino. Las glándulas de Bartolino. Vean ustedes,
todas estas, ¿cómo se llaman? ¿Qué podríamos decir? Rudimentos, ¿verdad? Que son los conductos de Gardner, los conductos ¿qué iban a hacer? Iban a ser todo esto conductos deferentes, esto. ¿Sí lo ven? Eso es en el hombre. El testículo, pues ya sabemos que es el ovario. Y entonces tenemos el útero y la vagina, que es en el hombre. Vean lo que quedó de útero y vagina. El utrículo. El utrículo. Muy bien, ahí está. Esa pequeña formación quedó. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas son las cosas que eran en el hombre y que se desarrollan en la mujer y viceversa. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Vamos a ver cuántos se conectaron. Sí. Estabas hablando de el nervio pudendo. Cuando pasa por el conducto pudendo, entonces se convierte en el nervio perineal. No. Cuando da las ramas. Sí. Ya empieza a dar las ramas, ¿sí? Vamos a verlo aquí en la diapositiva. Aquí. Si ven ustedes, aquí viene el nervio pudendo, ¿verdad? Ok, da su rama rectal inferior, que es esta, ramas anales rectales, y ahora sí, entra el periné y ya se va a llamar, ya no se llama nervio pudendo, sino que se llama nervio ¿qué? Perineal, ya empieza a dar ramas perineales hasta que termina en sus ramas escrotales y su rama de clítoris, dorsal de clítoris, ¿sí? Ok, se va como desbaratando, por así decir. Vamos a verlo en el hombre. En la mujer es un poquito más rudimentario, vamos a verlo en el hombre. Aquí está en el hombre. Otra vez, nervio pudendo, ¿sí? Da sus ramas que rectales, ¿sí? Inferiores, después que sigue aquí, y entonces da nervios perineales y sigue aquí con este nervio que está profundo, que es el nervio dorsal del pene. Aquí va, el nervio dorsal del pene. Aquí ya da ramas perineales también de un nervio que se llama dorsal del pene, ¿ok? Que es el que va a llegar hasta lo que es el glande y lo va a inervar, ¿ok? Y claro, da ramas escrotales posteriores, que son todas estas, ¿verdad? Ramas escrotales posteriores. ¿Sí, médico Macillas? Ok. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ok. Entonces ahora vamos a ver unas cosas que traigo aquí. Por mucho, estas son enfermedades que van a ustedes ver. Voy a irlas hablando y voy a ir hablando acerca de ellas. ¿Ok? Para empezar, no se les olvide ¿cómo se llaman estas? Las pelvis, ¿no? ¿Verdad? Porque es importante. ¿Ok? Las pelvis. Androide, antropoide, ginecoide, platipeloide. Es importante por la capacidad que cada una va a tener de dificultar el paso del canal de parto, ¿verdad? Donde la ginecoide pues es la que tiene mejor diámetros y entonces pueden tener un trabajo de parto más efectivo. Aquí está el plexo lumbar. El plexo lumbar, ¿sí? Voy a irlo describiendo. Aquí está, vamos a describirlo. ¿Ay? ¿Dónde está el apuntador? Ah, acá. ¿Y por qué no se fue para allá, sabe? ¿Ven el apuntador o no? Macías. Sí, se ve. ¿Sí lo ves? Sí. Ok, ve. Entonces T12, empezamos con L1, tenemos el hilo hipogástrico y el hilo inguinal, que eran semejantes a los intercostales. Pasan ¿entre qué músculo? Entre el oblicuo interno y el transverso. Y van a ir dando inervación, y entonces estos dos, el hilo hipogástrico llega a la región púbica, y el hilo inguinal se mete por el canal inguinal, y entonces va a terminar en la región medial del muslo. ¿Ok? Después seguimos, otro nervio, L2, L1 y L2, génito femoral. ¿Qué nos incumbe el génito femoral ahorita? Bueno, nos incumben varias cosas. Tiene ramas, dijimos, genital y femoral. La rama genital, ¿cuál va a ser? Va a ir al
cremaste, y la femoral va a ir a la parte anterior del muslo. Después tenemos L2 y L3, que va a ser el cutáneo femoral lateral, que va a ir a la parte lateral del muslo. Después tenemos L2, L3, L4, es el más grande de estos nervios, que es el nervio femoral, que va a inervar al iliopsoas, que es este músculo que está aquí, iliopsoas, que se va por detrás entre los dos, y después va a pasar por debajo del ligamento inguinal para inervar todo el compartimento anterior del muslo. ¿Ok? Y después tenemos en verde aquí L2, L3 y L4, que es el nervio obturador, que simplemente pasa por el agujero obturador y entonces llega a la región medial del del muslo. Ok, aquí tenemos, nomás puse aquí para que vean cómo está saliendo el plexo sacro. Ok. Esto, ¿qué es esto? Es este se llama maniobra de transiluminación, es decir, aumento del testículo, aumento del escroto, aumento escrotal, pues tenemos que estudiarlo, tenemos que saber qué está pasando. Entonces, el estudio para hacer eso es un ultrasonido para ver por dentro, ¿verdad? Pero podemos hacer maniobras clínicas, o sea, maniobras nosotros. Si le ponemos una luz al paciente y vemos que se ilumina, entonces eso significa que es agua. Entonces eso puede ser un hidrocele. ¿Cómo se forma un hidrocele? ¿Cómo creen ustedes que se forma un hidrocele en un niño? No. Pasa agua entre la túnica vaginal, visceral y parietal. Esto puede estar relacionado con... ¿Alguien me puede poner pizarrón? No. ¿Alguien me puede poner el pizarrón de aquí, de los que están aquí? ¿Por qué se forma líquido allí? Se está formando entre las túnicas vaginales, es como si fuera el peritoneo, vaginal visceral y vaginal parietal, tenemos entre esas dos capas. Pero entonces, fíjense bien cómo se va a formar este hidrocele. Si dijimos, vamos a ver aquí, si dijimos que el cordón es, voy a poner esto como el cordón del testículo, esto es mi testículo y este es mi cordón, venía por el conducto inguinal, pasó por el agujero, y estos van a ser mis agujeros, el orificio inguinal profundo y el orificio inguinal superficial. Pero estas capas se tuvieron que haber cerrado, ¿verdad? Y entonces se cerraron completamente y aquí tenemos al testículo, aquí adentro. Este va a ser mi testículo, ¿está bien? Entonces, entre estas capas siempre es líquido, igual como el peritoneo, igual como la pleura, siempre. Pero ¿qué pasa si estas capas se cierran aquí y entonces empieza a formarse más líquido? Recuerden que estas son capas de mesotelio. Entonces esas capas, ¿sí?, pueden empezar a secretar de más, y entonces producir o también que no se absorbe el líquido, porque este líquido se está absorbiendo de forma constante. Entonces, si no se absorbe, entonces también se puede quedar. Entonces, dos cosas, que de más o que no se absorba. Ahora, imagínense que esto esté abierto, las capas, el peritoneo parietal, el peritoneo visceral esté abierto, ¿qué va a pasar? También puede ser una hernia inguinal que indirecta y se puede llenar con hidrocele. Pues que uno tiene que saber si solamente es un hidrocele o es una hernia inguinal que se está llenando de líquido de la cavidad. Así, puede estar abierto, ¿sí? Puede estar abierto. Y aquí está el cordón, el medio, con el testículo así, y entonces esto está abierto. Entonces por aquí puede pasar estructuras y eso es una hernia inguinal indirecta con hidrocele. Ok, vamos a ir a otra cosa. Problemas de vejiga, mande. La porción del intestino que se mete al testículo en la hernia inguinal indirecta es el ileum. Puede, depende del lado. Ok, ahora tenemos aquí problemas de vejiga. La vejiga puede tener varios problemas. La más frecuente es infecciones, ¿verdad? Infecciones de vías urinarias. ¿Cuál es el bicho más frecuente? La E. coli, no es el caso de la materia, pero por lo menos para que ustedes piensen, ¿verdad?
Pero tenemos alteraciones anatómicas, bueno, fisiológicas, esas no son anatómicas, porque si yo veo la vejiga, pues no sé qué está pasando, son funcionales. Una vejiga normal debe de ser capaz de llenarse y ¿qué? Y vaciarse en su debido momento, llenarse y vaciarse. En cambio, cuando tenemos una vejiga hiperactiva, o sea, significa que el detrusor se contrae antes de tiempo. Y si tengo una vejiga hipoactiva, significa que el detrusor ¿qué? No se contrae nunca. Hay enfermedades que producen que una vejiga hipoactiva y hay enfermedades que producen vejigas hiperactivas. ¿Ok? Vejigas hiperactivas. ¿Ok? Entonces, allí nosotros podemos saber qué vamos a dar de tratamiento. El paciente anatómicamente no tiene ningún problema, es todo funcional. ¿Qué daríamos de tratamiento a una vejiga hiperactiva? Un beta 3 ¿Qué queremos? Que se relaje. Que se relaje. Entonces, ¿qué vamos a dar? Un beta 3 agonista. Un beta 3 agonista o antimuscarínico. un antimuscarínico. En cambio, quiero que la vejiga se contraiga. ¿Qué voy a dar? Un estimulante. ¿Un estimulante qué? Muscarínico. Muscarínico. Así está. ¿Se dan cuenta? Ya saben farmacología. Solamente con saber eso. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Por eso es importante que sepa. ¿Qué problema voy a tener con la vejiga hiperactiva? Que el paciente está orinando cada rato, ¿verdad? No va a descansar nunca. Cada media hora, cada 15 minutos, cada 10, imagínense. Es un problema. La gente no quiere salir de sus casas. Deben de llevar pan, o sea, se manchan. Más bien, no es que se manchan, se mojan, no manchan, se mojan y no quieren salir. Esto no les va a causar ningún problema, pero les va a causar mucho problema social. ¿Y la vejiga hipoactiva qué va a pasar? No se vacía. ¿Y qué va a pasar entonces? Al llenarse de más, ¿qué va a pasar? Va a aumentar que la resistencia, va a romper la resistencia de los uréter. ¿Y qué va a pasar? Se va a subir, se va a regresar. Cualquier cosa que aumente también la vejiga tiene presiones. No voy a hablar de presiones, pero también la vejiga tiene presiones con que se llena. Si yo aumento la presión de la vejiga tanto que rompo las resistencias del uréter, porque también el uréter tiene presión, hay un esfínter, rompo esa resistencia, entonces ¿qué va a pasar? Voy a tener reflujo. ¿Sí? Cualquier cosa que aumente más la presión de la vejiga, voy a tener reflujo vésico-ureteral, y ese es un problema. Vean ustedes cuando la vejiga hace tanto esfuerzo, que ya el músculo por eso es que no hay que hacer, la vejiga siempre se tiene que contraer bien y relajarse. Si yo tengo una obstrucción presente próstata, que tengo un problema de obstructivo, aquí ahorita vamos a ver una diapositiva, ¿qué va a pasar con la vejiga? Va a estar haciendo esfuerzo, es como ustedes quisieran hacer esfuerzo y no sale, ¿qué va a pasar con ese músculo al final? Se va a atrofiar. Se va a hipertrofiar al principio, después ¿qué va? Se va a cansar. Va a generar incontinencia. Y ya no va entonces se hacen divertículos, se hacen bolsillas, se dilata completamente. Ahora, otro problema, aquí no hemos hablado de esto, pero estos son tumores. El factor de riesgo, ¿cuál dijimos? El factor de riesgo más importante para tumores de vías urinarias. Rápido. Tabaquismo, ¿verdad? Tabaquismo. Y la vejiga no es la excepción, es donde más le pega. ¿Sí? Entonces, por eso ya no fumen. Bueno. Entonces, vean ustedes cómo va creciendo el tumor dentro de la vejiga. ¿Y cuál creen ustedes que es el primer síntoma de este paciente? ¿Cuál? Pues hematuria, sangrado, el paciente llega por sangrado. Y otra máxima, sangrado sin dolor es cáncer hasta no demostrar lo contrario. Hematuria sin dolor es cáncer hasta no demostrar lo contrario. Yo no puedo decir, es una piedra, no se preocupe, es una infección, le voy a dar. No, yo estoy obligado a estudiar ese paciente. ¿Sí? Ahora, viene hematuria con dolor, muy probablemente sea algo benigno, probablemente. Pero hematuria sin dolor, yo tengo que estudiar al paciente porque puede ser un cáncer, no nomás de vejiga, de riñón, de otras cosas, ¿ok? Muy importante. Y el estudio inicial, pues va a ser un ultrasonido. Ahí ven ustedes la bolita esa. ¿Ven? Se ve bien la pared y así se ven las masas, ¿ok? No se les olvide esto. Hematuria sin dolor es cáncer. Hasta no demostrar lo contrario, exactamente. Entonces esto es
El reflujo. Esos son los histogramas de llenado y miccional que les decía. ¿Qué hacen con el paciente? Le meten una sonita en la vejiga, lo llenan de contraste y le dicen que haga esfuerzo para orinar, pero que no orine. Entonces, ¿qué va a hacer cuando la vejiga hace un esfuerzo para orinar? Si está bien, va a pasar lo de la diapositiva, no sé qué será, pero para mí es izquierda. ¿Ok? Vean ustedes que no se ve el uréter. ¿Por qué no se ve? Pues porque no hay reflujo. Está bien ese uréter. Pero del otro lado, ¿qué pasa? Entonces significa que allí hay un defecto en la implantación del uréter. ¿Se corrige con cirugía? Se corrige con cirugía, le volvemos a reimplantar. Se llama reimplante ureteral. Hacemos que lo reimplantamos en forma oblicua en la vejiga para que no haya eso. ¿Por qué? Porque va a empezar a tener problemas el riñón. Imagínense, ese reflujo va a empezar a lesionar al riñón. Otra vez lo mismo. ¿Sí lo ven? Entonces, para que ustedes vayan más o menos entendiendo por qué hacemos los estudios y para qué los hacemos. Un paciente, niños con infecciones de vías urinarias de repetición, siempre hay que buscarles una alteración anatómica. Sí, ¿ese reflujo siempre es congénito? No necesariamente. Puede ser por una vejiga hiperactiva. Sí. ¿Sí? Pero la máxima aquí es niños con infección de vías urinarias, niños estoy hablando, ¿sí? Que tienen infección, hay que buscarles una malformación congénita. Y una de ellas es el reflujo vésico ureteral. ¿Ok? Otro problema. También llévenselo en la cabeza de una vez por todas y para siempre. La uretra es la estructura más delicada que tiene la vía urinaria. Si ustedes la lesionan, el paciente, no sé si se va a acordar de ustedes, pero se va a acordar que alguien la lesionó, ¿sí? Ese cuando fui al hospital me pusieron una sonda y después de eso estoy así. Por eso que las sondas se tienen que poner muy bien, ¿sí? Muy bien, con técnica urológica. Si no saben, no la pongan, ¿sí? ¿Ok? Bien lubricado. ¿Ok? Sí, y ya, lástima que esa no la, pero cuando lleguen a urología les voy a enseñar a poner una sonda. Entonces, ese es el uretrograma retrógrado, ¿sí? ¿Para qué? Para ver toda la uretra, ¿verdad? Y saber si hay datos de estenosis, o sea, datos de estrechamiento. Y ahorita les voy a volver a repetir por qué. Vean ustedes eso. ¿Sí se dan cuenta que se corta la uretra? Es una estenosis. Hay una estenosis. Y esta es una diapositiva clásica. Vean aquí. Porque me paro si ni me ven. No, aquí. Vean en el cursor. ¿Sí lo ven? Macías. Vean ustedes. Este es el cuerpo cavernoso. Por eso se hacen lesiones. Por eso son bien. Las lesiones de uretra son muy delicadas. Porque aquí es el cuerpo cavernoso. Y ya no hay más nada más que el epitelio. Plano estratificado no queratinizado, ¿se dan cuenta? Ya no hay nada que lo proteja al epitelio. Cuando tenemos el tubo digestivo, el uréter, la vejiga, ¿qué tenemos? Mucosa, la múscula de la mucosa, la submucosa, la muscular, ¿se dan cuenta? Tenemos varias capas que pueden, pero aquí no hay otra cosa. Entonces, ¿qué tenemos? Esto y el cuerpo cavernoso. Si yo lesiono aquí, pongo una sonda y la pongo mal y lesiono esta mucosa, entonces la orina va a empezar a meterse al cuerpo cavernoso y va a empezar a hacer esto que ustedes están viendo aquí. Esto, después esto, vean ustedes, es una estrenosis, es un proceso cicatrizal, ¿se dan cuenta? Por los orificios de Morgani. Sí, puede también irse por ahí, o sea, se puede lesionar por ahí. Ahí se meten los bichos y lesionan, muy bien, me está diciendo aquí que por las lagunas, ¿ok? Por las lagunas, ¿sí? Por ahí se meten los microorganismos que le usan, como la clamidia, la gonorrea, y hacen procesos inflamatorios de tal forma que pasa esto. Imagínense cómo orinar un paciente así. Es terrible. Cualquier cosa. A mí me tocó un paciente que llegó con insuficiencia renal crónica ya, porque se acostumbró a orinar. Él tenía lituria, o sea, él tenía litos en el uréter, en el riñón. Entonces, ¿qué pasó? Pasó un lito y le lesionó la uretra y no se dio, o sea, él no se percató.
pero hizo una estenosis tan severa, ¿sí?, que le ocasionó una insuficiencia renal crónica. ¿Por qué? Porque la vejiga se acostumbró a tener una vejiga llena. ¿Y qué pasó con esa vejiga llena? Hizo reflujo. ¿Y qué pasó con ese reflujo? Lesionó los riñones. Y llegó en insuficiencia renal crónica y en retención aguda de orina al hospital. Ese paciente que tenía 27 años. Es una cosa terrible. Sí. Siempre tienen que saber, hombres aquí, todo el mundo tiene que orinar bien, un chorro bien. Nada de que es que yo tengo que pujar mucho para orinar, nada. Los que pujan ya son los que tienen 40, 50 y más, un poquito de pujo, la disminución del chorro. Pero ni uno de los hombres debe de orinar, jóvenes debe orinar con esfuerzo. El que está orinando con esfuerzo, va y se cheques, ¿ok?